Hola a todos, buenos días. Siempre un gran placer estar acá. Agradezco la invitación por el Comité CAPECO y intentar contribuir de alguna forma con una visión externa de cómo BIM está caminando en otros países. Básicamente, mi charla habla un poco de estrategia y cómo debemos ligarlo con el modelado de gestión y operación. Y también pasar un poco de nuestra experiencia con el programa de adopción de BIM junto con CEBIT. Para empezar, ¿cuántos de ustedes ya están utilizando herramientas de gestión y operación? Por favor, levanta la mano. Esto es una realidad. La gran mayoría por su enfoque básicamente en proyecto y construcción. Esto es natural. Todos los días estamos en la internet. ¿Esta traducción quedó mal o no? Sí, más o menos. Tengo que agradecer también a Google por me apoyar en la traducción de los slides. Entonces, César Taurión es un experto en innovación de Brasil. ¿Sí? Escribió en LinkedIn que no es el pez grande que come el pequeño, y sí es el rápido que come el lento. Él te provoca, tú eres rápido, tú eres lento. Y cuenta la historieta de BlackBerry, de cómo es una empresa tan grande, tan líder del mercado, después de un tiempo empezó a subir sus acciones, atingió el mayor valor en 2008. 2008 empieza Apple, ¿sí? Entonces, todos los días estamos involucrados en la operación. Básicamente estamos pensando en lo que tenemos que entregar a corto plazo o ni siempre tenemos tiempo de analizar los movimientos del mercado o entender los señales de los cambios. El problema es que el mercado está cambiando de una forma muy diferente y muy rápida. Estas es las mayores compañías del mundo. En verde están las compañías de IT. Estamos en una relación de Uber. Los negocios no son más lineares. Todos los cambios son exponenciales. Este es el slide antiguo del Instituto Americano de Arquitectos y comparamos la velocidad del cambio de CAD de la adopción de CAD y después para BIM. O siempre tenemos una visión y somos sorprendidos por los cambios que nos aparecen. Y más que innovar, nosotros tenemos que provocar verdaderas disrupciones o sorprender al mercado. Conclusión, la innovación es fundamental. Esto es que estamos diciendo ayer, hoy, todas las charlas. Pero no podemos improvisar, no de cualquier forma, ¿sí? Tenemos que hacerlo con planeamiento, planificación. Recientemente en septiembre recibimos Tom Woodhead, no lo sé cómo pronunciar porque es terrible, está con mi nombre en español, es muy difícil, ¿no? Pero es el autor de The Future of Making, de Autodesk, y habló una frase: "The age of guessing is officially over". La idea es, no podemos más pensar que sabemos, tenemos que saber. Las cosas no son básicamente yo pienso. Tenemos que tener datos exactos y medir muchos nuestros movimientos pensando en el suceso de nuestras compañías. Y con eso llegamos con la cuestión de nuestro tema. Estamos hablando de un universo de opciones y posibilidades, pero es una área que es muy importante, porque de todo el
costo de cualquier emprendimiento, sea un hospital, sea un edificio público. Básicamente tenemos un cuarto en inversiones de proyecto y construcción, y todo el resto básicamente es 30, 50 años gestionando y operando el edificio. Por eso, toda decisión quedará y una implicación en su negocio muy fuerte. Y en todo proceso del modelado tenemos que planear, pensar en cómo ingresaremos la información para este ciclo, preparando toda la cadena para que al llegar en el post-construcción estemos listos y muy bien preparados. Eric Tables ya en su libro afirma: la integración genera y elimina el gap que tenemos entre los agentes de proyecto y construcción y los propietarios. ¿De cómo? Básicamente reduciendo costos, disminuyendo el tiempo de ingreso de datos de sus equipos, por ejemplo. Al integrar sistemas BIM con CMMS, con IWMS, por ejemplo. Y también mejorando el desempeño de los servicios. Porque una vez que tú tienes la información en su mano, es muy fácil tomar una decisión o mismo checar cuántos soles ya invertimos en un equipo o un sistema. Entonces, hay pesquisas y encuestas, por ejemplo esta, que ya la gente ya está utilizando BIM para mantenimiento. Básicamente el uso más obvio es la localización de los componentes, pero tiene la opción, por ejemplo, de verificar la mantenibilidad, el acceso al espacio, por ejemplo, o mismo gestión de emergencias. Ustedes recientemente tuvieron problemas con eso y todos lo tienen, ¿sí? Y BIM es seguramente una metodología que nos brinda a todo eso. Esta es la tabla periódica de BIM del NBS, que en una visión muy interesante pasa todo lo que hace parte de esta manera de pensar y hacer. El número 1 es estrategia, ¿sí? El gran problema es que muchas de las veces nosotros empezamos haciendo y no pensando en la estrategia, ¿sí? Pero si tú lees, por ejemplo, la norma europea de Facility Management, existe toda una tratativa que deberíamos pensar de una manera holística en los procesos, en todos los planos, estratégico, táctico y operacional. Nosotros tenemos que pensar en los terceros, en los contratos, en los SLAs, los acuerdos de nivel de servicio, de una manera que este contrato y todo lo que hace parte de la estrategia esté contemplado en nuestros modelos BIM. Esta es la idea. Entonces, para facilitar la organización de los pensamientos, hice una pirámide de 10 pasos. ¿Sí? No es una metodología, no es nada. Básicamente es puntos de atención que ustedes deberían tener cuando integran la información del modelo con el mundo de gestión y operación. La base es la capa que llamé de capa de negocios. Tenemos básicamente 4 capas. Capa de negocios, capa de informaciones, capa de modelado para llegar al fin a la integración del modelo con la herramienta de gestión. Entonces, paso 1. ¿Cuál es el input? Input es la estrategia de mi cliente, ¿sí? Porque si yo tengo un plano BIM y este plano BIM no conversa con el plan de negocios, estoy mal, porque básicamente BIM es para soportar el negocio de mi cliente, ¿sí? Entonces, deberíamos tener claro cuáles son los retos del negocio de mi cliente y los retos de facility, de gestión, ¿sí?
están alineados el plan DIN con el plan de negocio, están claramente definidos o establecidos y comunicados. Entonces, como ayer nuestro amigo Carlos habló muy bien sobre la estrategia de las empresas, este es otro slide de Tom, de Autodesk, que continuamente deberíamos tener en nuestros negocios la análisis de tendencias de demografía, mudanzas de reglas de ambiente de negocios, economía, competición, nuestra competencia, y también tecnologías, tendencias de tecnología, como Omar justamente terminó de hablar. Las necesidades de nuestros clientes, como propiamente ayer nosotros escuchamos, y las incertidumbres que tenemos con las políticas, los cambios climáticos y así por el otro. Entonces, a partir de este escenario, nosotros debemos construir nuestros retos y estrategias para llegar a atender este escenario. Una vez que tenemos eso, tenemos que pensar que todo este plan de negocio es soportado por infraestructura física. Si tú eres una telecom, tú tienes que tener la torre de equipos. Si tú eres un banco, tienes que tener una sucursal en Cusco, ¿sí? Todos nosotros dependemos de la infraestructura física. Entonces, si tenemos los objetivos que son traducidos en planos de negocio, ¿sí? Ellos deberían contemplar cómo nosotros manejaremos nuestra infraestructura física, cuáles son los servicios, lo que yo, por ejemplo, he de hacer por mí mismo, por ejemplo, tercerización, cuarterización de servicios. Este es el escenario que debemos tener en nuestra cabeza cuando diseñamos nuestro plan OBI. Si tenemos este plan, tenemos como diseñar nuestra estrategia de facility. Y más allá, IFMA, que es el International Facility Management Association, recomienda a todas las empresas deberían tener en sus manos un plan de 2 hasta 5 años de previsión de servicios de facility, que contemple todo su portafolio, ¿sí? de espacios propios y alquilados, de una forma que este plan debe estar alineado con el plan de negocios. Entonces, yo no estoy inventando nada, básicamente estoy conectando cosas para facilitar el entendimiento. Entonces, con el input de este plan, tenemos condiciones de entender cómo haremos los controles, cuáles serán los KPIs, cuáles son los indicadores. Utilizaremos tecnología 2D, 3D, movilidad, no lo sé, realidad aumentada, realidad virtual y así por delante. Entonces, es muy importante establecer la visión de KPIs. No conozco su mercado con propiedad, pero conozco el mercado brasileño. Te puedo decir que muchas de las áreas, por ejemplo, de property y facility, no tienen claro estos KPIs, no tienen datos. Siempre cuando tienen que hacer una reunión con el board de la compañía, tienen que salir para buscar la información para hacer las presentaciones, ¿sí? Entonces, esta es una metodología de establecer métricas, llamada Performance Map, donde tú entiendes los valores, defines los objetivos y defines las métricas, que pueden se traducir, por ejemplo, en metros cuadrados por persona, costo por metro cuadrado, y muchos más. Y una cosa que mucha gente no entiende es que hay distintos niveles de gestión cuando hablamos de gestión de operación y mantenimiento. Mi mayor competencia es Excel. Seguramente, cuando me preguntan cuál es su mayor competencia, Excel, siempre. Hay gente que hace layout con Excel.
tú puedes imaginar, ni Visio no utilizan Excel. Mucha gente utiliza SAP. No hay ningún problema con SAP. El problema de SAP es que su enfoque no está tan integrado, por ejemplo, con la realidad de BIM. SAP sabe cuánto cuesta la cuenta de la luz, de la energía de este espacio, pero que SAP no conoce, por ejemplo, cuántas personas están acá hoy, y nosotros sabemos. SAP no sabe cuántos metros cuadrados, porque no está integrado con BIM, y nosotros estamos. SAP no lo sabe cuál es la localización geoespacial de nuestros activos, y nosotros sabemos. Entonces, básicamente, lo que tenemos que entender es, un ERP no siempre tendrá su lugar, pero hay muchas otras herramientas como CMS, que básicamente su enfoque es mantenimiento. Después, nosotros integramos con la información del espacio, con los CAFMs, para llegar el estado de arte, que son sistemas integrados de portafolio inmobiliario con Facility. Entonces, dentro de esa visión, yo no tengo condición de definir para mi cliente cuál es la herramienta, pero basado en sus necesidades de información, tengo que jalar, mira, tú necesitas de A, de B o de C. ¿Okay? Y ni siempre las soluciones son iguales. Esto es una gran verdad en cualquier área de software. Este es un cuadrante nuevo que está listando las soluciones de AWS. La pregunta es, ¿cuál es la capacidad que tiene de integrar con la información BIM? Entonces, este es un punto, porque están entregando información de gestión, pero nosotros estamos hablando de BIM. ¿Cómo estos sistemas están hablando y comunicando y recibiendo la información que nosotros estamos generando en nuestra construcción, en nuestro proyecto? Esto es que tú tienes que tener en tu cabeza. Entonces, una vez que elegí esta herramienta, la prueba es, esta herramienta, ¿cuáles estándares de interoperabilidad que tiene? Porque si entendemos que BIM está siendo trabajado después del nacimiento de estas herramientas, ¿cómo están aptos a trabajar con la información? Entonces, definitivamente hay que hacer mucha prueba, mucha pesquisa para elegir su herramienta. Y las herramientas también definen nuestros estándares para troca o intercambio de informaciones, porque hay distintas opciones, IFC, COBI. Es posible hacer conexión directa del banco de datos con la gestión y con el BIM, dependiendo de la herramienta. Entonces, este es una imagen de cómo es un esquema de una solución que hace lectura directa entre las dos informaciones. Entonces, la estrategia define la herramienta. La herramienta define los protocolos de comunicación. ¿Sí? Y con eso tenemos también que pensar cómo iremos a clasificar la información. Porque piensa, nosotros tenemos que organizar centenas o millares de espacios, equipos. ¿Cuál es la manera que iremos dar nombres a los espacios, las categorías? Porque la idea de toda esta gestión es posibilitar comparar sitios distintos. Pero si yo tengo un criterio en Perú y otro criterio en Chile, ¿cómo puedo comparar si hago mejor o peor? ¿Sí? Eso es algunas de las cosas que cuando pensamos en gestión y operación hay mucho trabajo antes de implementar la herramienta. Este es un libro muy interesante de Howard
Kelly Jr., que habla específicamente de inventarios de equipos para facility y propietarios. Y es un case donde investiga lo que tenía en la base de datos de este cliente. Y un sitio tenía 0, pero encontraron 250,000 equipos. Solo eso, ¿sí? Es imposible de creer. 0 con 6,000. ¿Cuánto puede costar un equipo? ¿Te imaginas 6,000 equipos? ¿Te imaginas pagar el mantenimiento de 6,000 equipos? Si tú no tienes el control de la garantía y tú pagas el mantenimiento porque no sabes si está en la garantía o no. Entonces, en todas las empresas que yo conozco, de una gran multinacional hasta una pequeña, tenemos la dificultad de tener el inventario de equipos. Y como si no sabemos que tenemos, ¿cómo haremos la gestión de eso? Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta. Esta es una otra imagen del propio libro, de cómo posicionar las tablas de Omniclass con los distintos actores, distintas plataformas de comunicación, muy interesante. Estas informaciones tienen que estar con reglas muy claras para definir el proceso de intercambio. Por ejemplo, cómo hacemos un esquema, cómo se darán las trocas, un BIM Execution Plan y así por delante. Entonces, salimos de esta capa de información, llegamos finalmente a la capa del modelado. Ahí sí, con todas las premisas, todas las informaciones, tenemos la condición de escribir nuestro BEP, ¿sí? Y también nuestros BIM updates, donde formalizamos y comunicamos a todos los actores lo que queremos, cómo queremos y cómo aplicaremos esta información para gestionar y mantener. ¿Quiénes serán los responsables? ¿Sí? Entonces, están saliendo, por ejemplo, del gobierno de Santa Catarina, que es uno de nuestros estados, un calendario que llamamos de presentación de proyectos. Esto es un manual de 100 y pocas páginas, donde pide todo cómo deberían recibir sus modelos. Para así, finalmente llegamos al modelado integrado, que es el sueño de 10 entre 10 propietarios. ¿Sí? Básicamente es, te imaginas, cargar toda la información en la instalé, por ejemplo, un equipo de aire acondicionado. En este momento ya tengo condiciones de comisionarlo. ¿Por qué no hago? Estas son algunas de las preguntas que yo honestamente no entiendo. La persona quiere el resultado, pero no cambia. Esto es algo que estamos a hablar desde ayer. Y finalmente, cargamos el modelo y tenemos la condición de un ambiente para personas que no son técnicas, para gente de mantenimiento, recibir, leer y utilizar la información hasta el fin de vida útil. Entonces, es posible consultar información, abrir una orden de servicio, consultar la garantía, cuántos soles ya invertí en este equipo, cuál es el NTDF de este equipo. Entonces, toda esa información, una vez que está organizada en sistemas, componentes, piezas para reemplazar, códigos part numbers para hacer la adquisición, cuáles son los espacios que son afectados si hay un problema, cuáles son las equipos que están responsables por hacer el mantenimiento. Todo eso debería estar en sus manos todos los días. Entonces, yo creo, y el mercado y la gente que está un poco más madura en los procesos, afirman que existe una enorme oportunidad en este proceso de
utilizar la información que generamos en las fases iniciales para mantener y con eso reducir costos en nuestras empresas. De nuevo, fin no es el fin, sí es una manera, un medio, que se llama medio en portugués, no sé si es medio acá, medio para llegar al fin. ¿Sí? La estrategia corporativa define la plataforma. No es compro una plataforma y después pienso cómo iré a mudar. Después, las soluciones son muy distintas. En esta área hay mucha diferenciación. Si tú no tienes sus expectativas muy bien claras, comunicadas, la adquisición de una solución puede crear un problema, porque estoy cambiando todo, integrando por ejemplo con un ERP. Normalmente nosotros queremos una interfaz con SAP, nosotros queremos otra interfaz con los sistemas de recursos humanos, queremos interfaz con BMS, PAS. Entonces, imagina que después de todo eso descubro que la solución no es lo que yo quería. ¿Sí? Con eso termino la primera parte y empezaré un poco de la visión de lo que estamos haciendo en Brasil. En verdad estamos sobreviviendo a la crisis, no sé si escuchan, pero estamos 2 años así. La gente no puede mover porque si no tú puedes. ¿Sí? Pero yo pienso que es muy importante, nosotros sabemos lo que pasa en Chile, en Argentina, en México, ¿sí? Porque nosotros hacemos negocio entre nosotros. Entonces tenemos que saber el grado, por ejemplo, de comunicación de nuestros modelos, ¿sí? Nuestras políticas, lo que queremos. Entonces, dentro de esa visión, nuestra Cámara representa 85 entidades en 28 estados que llamamos, y representa 10.000 empresas. Hacemos parte como CAPECO de la FIIC y también de SICA. Y básicamente la historia de BIM con CEBIC empieza en 2014, donde en un encuentro interno, llamamos también la gente de FIIC que participó en 2015, repetimos el encuentro, 2016 estuvimos en México, y empezó todo un trabajo junto con los asociados para hacer la diseminación del BIM. ¿Cuáles son las principales acciones? 1. Educación. Es necesario educar el mercado. Entonces creamos el llamado de la coletánea BIM. Es una colección de 5 libros con información para la gente que está en el mercado, escucha que BIM es real, algo así. Y también después salimos de un roadshow. Estamos haciendo muchas acciones con el gobierno de todos los niveles, pero principalmente con el gobierno federal, y participando de misiones en Estados Unidos, en UK y así por adelante. Entonces, si tuvieran la curiosidad, este es el link, porque es un material gratuito, ¿sí? Donde la idea es comunicar de una manera muy sencilla lo que es BIM, ¿sí? ¿Cuáles son los softwares que tenemos en Brasil con representación oficial? Este es un retrato del roadshow. Entonces te imaginas que ya pasamos por 13 ciudades, ya presentamos el concepto para casi 3.000 personas. Ese es un trabajo que llamamos, es una caravana de evangelización. Es una misión de, hola, este es BIM, En esta caravana nosotros tenemos cases de suceso locales de preferencia. Después, nosotros tenemos la participación de 3
o 2 fabricantes de software para mostrar sus tecnologías. Y el compromiso es que la ciudad que recibe en nuestro evento haga o intente hacer la creación de un grupo de estudio de BIM. Este es nuestro reto. Y podemos decir que 5 grupos ya fueron creados. De 0 para 5 grupos ya es muy interesante. Entonces, dentro de estos eventos estoy yo hablando lo que es BIM, de la enésima vez. Estamos identificando los participantes y un cuestionario preguntamos cuál es la porcentaje de construcción que tú entregas dentro del plazo. 34%. Nosotros tenemos un problema mundial. Nosotros no respetamos el contrato. ¿Sí? Y también nosotros no llegamos al baseline de costo. Este es otro problema que estamos manejando. ¿Sí? ¿Cuál es la tecnología que estás a utilizar en su empresa? Porque esto es importante para los BIM managers, lo que está pasando. ¿Cuál es los softwares que están atendiendo a este mercado? Entonces, dentro de las acciones con el gobierno federal, en diciembre de 2016 firmó un contrato con Robert y su BIM Test Group. En mayo vino Andy Matthews, o Andrew. Sí, para nuestro encuentro. En junio el presidente firmó una ley creando y estableciendo el Comité Estratégico de Implementación BIM. Entonces ahora pasamos de la fase de un deseo para una fase ahora, espero, de ejecución. ¿Sí? Entonces este grupo está previsto una serie de grupos de trabajo: normalización, compras, capacitación. BIM aún es obviamente un diferencial, entonces este es un premio que una empresa ganó recientemente. Uso de tecnología BIM garante trofeo. Más que eso, logró reducir 6% el costo de la obra. Entonces tenemos los casos habituales, pero el enfoque de este roadshow es hablar, mira, BIM no es solo para Capeco, COSAPI, JE, es para todos. La verdad es eso, porque son 3 o 4 compañías, ¿sí? Y 90%, 80% son pequeñas empresas. Este es el mercado verdadero. Entonces, nuestra misión es, mira, 5 hace 20 edificios de una vez. Solo en modelado BIM hay como 1 millón de metros cuadrados en BIM. Es eso, es una pequeña empresa, ¿sí? Que antes de implementar BIM tenía sus problemas y después corrigió los problemas. Pero el problema no es el BIM, el cambio de gente, cambio de procesos soportados por BIM. Entonces, otros clientes están utilizando la tecnología en el canteo de obra. Y de todo eso, nosotros, cuando pudimos hablar con el gobierno federal, imagina que tu gobierno exige BIM como moneda de entrega, ¿sí? Tiene que ser en BIM. ¿Qué irá a pasar? El mercado irá a se ajustar, como siempre, ¿sí? Es una ley y una reacción. Pero piensa, no es solo exigir, tú tienes que dar condiciones para cumplir. ¿Cuál? Una condición fundamental: ambiente de negocios. Nosotros pienso que tenemos un problema parecido con la cuestión de transparencia, corrupción, burocracia, ¿sí? Tenemos que tener clareza en las reglas de contratación en BIM. La gente que está creando los editales tiene que saber lo que están a pedir y con eso crear condiciones
para que la inversión aparezca en nuestro país de nuevo. Objetivos claros. ¿Qué quiero con ello? Hay muchos editales en Brasil, pero no están bien hechos, no están bien escritos, no comunican lo que quieren del modelo. Y con eso tenemos condiciones de planificar ellos y nosotros de entregar lo que piden, ¿sí? Para que tenemos el cumplimiento de las expectativas. Y finalmente, acciones que no pueden ser puntuales. Nosotros tenemos que pensar en cambio a largo plazo. Tenemos que cambiar el mindset de las personas. Y esto llevará tiempo, ¿sí? Entonces, educación, como hablé ayer, financiamiento. Porque a nosotros las grandes compañías reciben dinero barato de los bancos, pero los pequeños, la tasa de interés es más alta. Entonces te imaginas, como tú pides, y eso favorecerá a los grandes, no a los pequeños. Entonces, estos son cosas que estamos tratando finalmente en este comité. Muchas gracias, este es el mensaje, espero que...